de Jesús, el libro de Mateo, capítulo 25, del 14 al 30. Amén. Mateo, lo leemos en una forma alternada cuando ya lo encontramos. Un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre el poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malvado y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Todos, hermanos. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el rugir de dientes. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar para que sea el Señor quien esté hablando. Amén. Amantísimo Dios poderoso, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Sí, sabiendo que esta palabra, Señor, es para cada uno de nosotros, para exhortación, consolación y edificación, Señor. Que tu palabra sea tocando nuestras vidas, sea, Señor, rompiendo las cadenas, Señor, sea tú, Padre Santo, liberándonos, Señor, de cada duda, de cada pensamiento, Señor, negativo que se nos venga a la mente. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida y cada ser. En el nombre de Jesús te doy gracias en esta hermosa noche. Amén y amén. Tomen su asiento. Gloria a Dios. Pero el título que tiene este tema, hermanos, se llama 7 cosas para ser un buen líder. 7 cosas para poder ser un buen líder. Dice, gloria a Dios. Parece injusto cuando el Señor hace referencia que al que tiene poco se le quitará para darle al que tiene más. Muchas veces pensamos y creemos: ¿cómo es de injusto el Señor que le va a quitar al que tiene menos para darle al que tiene más? No, aparentemente a la vista o al corazón humano parece injusto lo que este relato dice, ¿no? Pero es que la palabra de Dios, más abajo cuando nos aclara, nos dice: siervo negligente, sabes que yo ciego donde no siembro. ¿Por qué no pusiste ese dinero en los banqueros para que pueda yo recibir, cuando llegara recibiera el dinero y los intereses? Y es que el Señor
muchas veces nos da talentos para trabajar en la obra de Dios. Muchas veces Él nos da talentos para que nosotros podamos ejercer un ministerio. ¿Cuántos varones y mujeres desean, cuando se entregan a Cristo, desean y están orando, Señor, yo quiero un ministerio, yo quiero un don? Y muchas veces no lo reciben, porque Dios conoce los corazones de cada persona. Amén. Gloria a Dios. Porque saben que muchas personas, que cuando el Señor por su misericordia les dio, y siguen años y años sentados en una banca de una iglesia, sin ejercer el ministerio quizás de evangelismo, quizás de visitar a otros hermanos, de compasión, de ir a visitar, de orar por los enfermos. Hermanos, como primer punto, el líder debe hacer sacrificios. Sacrificio, hermanos, es renunciar a muchas cosas para seguir a Cristo. Sacrificios, hermanos, muchas personas dicen, no, pero yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo. Y muchas veces he escuchado personas que oran y dicen, Señor, yo quiero que me des esto porque quiero hacer tu obra. Pero estás haciendo sacrificios para el Señor. Muchos hermanos dicen, no, sí, hermano, yo voy a la iglesia. Yo sacrifico muchas veces mi tiempo para ir a la iglesia. Pero hay veces que cuando el Señor te dice, hoy en esta tarde vamos a salir a predicar, hoy en esta tarde vamos a ir a orar por un enfermo que necesita de Dios. Ahí cuando dicen, no, hermano, que tengo que hacer mucho en la casa, que tengo que hacer muchas cosas. Entonces no hacemos sacrificios por agradar a Dios. No quiero decir que con obras agradamos a Dios, no. Pero uno, como cristiano, tiene que hacer muchos sacrificios si quiere trabajar en la obra de Dios. Porque un talento, un don, hermanos, cuando aquel hombre repartió los talentos, aquellos que multiplicaron de 5 a 10, hermanos, ese hombre tuvo que trabajar para multiplicar esa plata. Ese hombre tuvo que quizás comprar algo e ir a venderlo, y eso costaba trabajo, tiempo. Y es que hay personas que no quieren hacer sacrificios, no quieren trabajar en la obra de Dios. Me he encontrado con muchos pastores, muchos hermanos que están recién subiendo en su ministerio y quieren una iglesia llena ya. Quieren administrar en una iglesia que ya está de 50, 100, 200 personas y no quieren hacer sacrificios. No quieren buscar las almas. Ellos quieren ya tener una iglesia de 100, 200 personas. Y el Señor a eso le dice, siervo inútil. El talento que yo te di quieres tenerlo de enterrado, no quieres trabajarlo, no quieres tú ir a buscar que se multiplique. Hoy el Señor te dice, haz sacrificio. Ve, ora, busca las almas. Predícale a tu vecino, predícale a tu vecina. Da buen testimonio. Ese es el sacrificio que uno tiene que hacer. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículos 31 y 33. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Muchas veces, hermanos, no queremos hacer sacrificios porque vivimos en el afán de cada día. Muchas veces no queremos hacer sacrificios porque pensamos, ¿y qué comerán? ¿Qué comerán mis hijos? ¿Qué comerá mi esposa? Si voy y dejo este trabajito que me están ofreciendo, lo dejo este trabajo y voy a hacer la obra de Dios. ¿Qué voy a ganar? Nos afanamos si mañana no tengo que comer. Y muchas veces nos afanamos por el día a día y dejamos de hacer la voluntad de Dios. Un buen líder, hermano, dice primeramente Dios, voy y hago la obra de Dios, que Dios proveerá. Porque así dice la Biblia. Buscad primeramente
primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Dios proveerá, Dios dará, Dios abrirá la ventana de los cielos. Pero muchas veces no queremos hacer sacrificio porque no le creemos a Dios. Predicamos de que Dios es grande, es poderoso, que es dueño del cielo y la tierra y que Él nos da tantas cosas. Pero en el momento del hecho, muchas veces negamos a Dios. Porque no le creemos a Dios. Predicamos a la gente que Dios provee, que Dios va a suplir las necesidades, que Dios va a cambiar sus hogares, que Dios si no tiene un trabajo, Dios le va a dar un trabajo. Pero cuando Dios nos llama o nos prueba en ese ámbito, no queremos hacerlo. Negamos la fe de Dios en cuanto a sus promesas, que dice: clama a mí, yo responderé y te daré, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cuando clamamos al Señor, pídeme que yo soltaré. Dudamos y a veces no queremos hacer sacrificio delante de la presencia de Dios. Aleluya, gloria sea al Señor. Nos afanamos, pero Dios nos demanda que busquemos su reino y su justicia, y las cosas vendrán por añadidura. Pero es tan fácil es tan difícil hacer el sacrificio y confiar en Dios. Vemos en la Biblia muchas personas que hicieron sacrificio, no de animales, sino de fe, como la viuda en Sarepta. Aquella viuda dice que aquel profeta, hermanos, y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13 hacia adelante, vemos, aleluya, la historia de la viuda de Sarepta. Aquella viuda tenía solamente un poco de harina y un poco de leña, pero vino el profeta y le dijo: prepárame a mí primero para comer y luego comas tú. Y aquella sierva, aquella señora le dijo, aquella viuda le dijo: Señor, solamente profeta de Dios tengo esta harina, iba a hacerme una masa de pan para comer yo y mi hijo y luego morir, porque el hambre era tremendo en esos tiempos. Pero obedeció al profeta, la palabra de Dios, y dijo, y le preparó a él primero. Y dice la palabra de Dios que el milagro que hizo en ese lugar, que la harina, el aceite no escaseó hasta que terminó la hambruna. Hermanos, y es que a veces no queremos hacer sacrificios porque no queremos ver la obra y la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida. Un buen líder hace sacrificios en su vida diaria. Si se trata, hermanos, de ir a buscar una alma y orar por ella, pues no pospongamos y hay que hacerlo. Es verdad, muchas veces venimos cansados, agotados del trabajo, pero si alguien necesita de Dios, vayamos, porque es Dios quien nos está demandando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y es que el sacrificio de un líder no es darle lo que te sobra al Señor, sino es darle lo que más, aleluya, lo más preciado de ti. Cuando hablamos de lo más preciado, no hablamos de los bienes o de dinero, hablamos de un ámbito espiritual, que hoy en el hombre cristiano y líder es el tiempo. Muchas personas dicen: no, yo quiero ser un líder, yo quiero ser un evangelista, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un predicador. Pero cuando el Señor te pide tiempo, es lo que menos tenemos para Dios. Hermanos, hoy vamos a salir a predicar. Hoy vamos a visitar el hospital. No, hermano, que tengo que trabajar. No, hermano, tengo que hacer esto porque si no, se enoja mi mujer, dice: no, voy a hacer lo otro. No, hermano, que me salió un trabajito y no puedo ir. Si tú quieres ser un buen líder, tienes que tener tiempo. Tienes que sacrificar tu tiempo, que es lo más preciado que a veces nosotros como humanos tenemos. No, y todavía dice ese dicho, no dejemos lo que se puede hacer hoy para mañana, dice. Hermano, pero cuando Dios tiene un propósito, Él va a recompensar. Si tú le das tu tiempo a Dios, Dios va a saber corresponder al sacrificio que tú estás haciendo. Segundo punto, el líder debe ser genuino.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 6 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, para que nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubramos avaricias. Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombre, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Muchas personas, hermanos, cuando llegan a ser líderes, he visto muchas personas, gloria a Dios, que cuando comienzan a ser líderes y comienzan a ser utilizados por Dios, comienzan a querer agradar a otros, comienzan a subirle el ego, comienzan a subirle el orgullo, sin darse cuenta que el que hace la obra, el que hace el milagro, es Dios, no es el hombre. Nosotros somos barro en las manos de Dios. El poder es de Dios, no del hombre. No sé si ustedes han escuchado esa alabanza que dice, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y que dice más adelante, no era la sombra ni tampoco era Pedro, sino era el Espíritu del Nazareno, era el Espíritu de Dios quien hacía el milagro. Aleluya. Pero hay muchos pastores y evangelistas y profetas, gloria a Dios, que en estos tiempos comienzan a hablar tanta charlatanería, que comienzan a poner las manos. Y hay personas que se han sanado y comienzan a decir, yo pongo las manos y voy a sanar, en el nombre de Jesús sana. Y he visto tanta abominación en los templos que aún al enfermo le dan una patada, a otro le meten la casaca milagrosa y a otro le meten tantas cosas. Aleluya, pastores, que el Señor los reprende en el nombre de Jesús, porque eso es antibíblico. Hermanos, y se dan, y tienen el orgullo de decir, toma mi sudor y con el sudor te sano. Vi una vez en TikTok lo que había estado pasando. Hermanos, obras del diablo, que el Señor lo reprenda, porque Dios no enseñó eso. Y se dan la gloria a ellos. Por eso que el cristiano, el Hijo de Dios, que desea un ministerio, tiene que ser genuino delante de Dios y delante de los hombres. Que reconozca siempre que el poder es de Dios y que el barro solamente somos nosotros en las manos del alfarero. Gloria a Dios. Aleluya. Primeramente, para que tú seas, aleluya, un buen líder genuino, busquemos siempre ser aprobados por Dios. Para que Dios apruebe todo lo que nosotros hacemos, debemos estar de rodillas. Cuando tú estás de rodillas y le pides perdón a Dios, es donde Dios va a aprobar todo lo que tú haces. Porque ahí Dios va a responder cuando dice, clama a mí, yo te responderé. Pídeme y Dios dará. Porque cuando tú estás de rodillas, Dios, aleluya, va a escuchar tu oración. Pero hay cristianos que no son genuinos, que andan por ahí bajando, andan por ahí chismoseando, andan por ahí diciendo cuantas tonterías, aleluya, y vienen a imponer las manos y dicen, yo soy el gran líder, yo soy el pastor, yo soy, aleluya, el profeta, yo soy el evangelista. Hermanos, no son genuinos ni con ellos mismos. Por eso es que primeramente tenemos que ver que aquellos cristianos, esos líderes, sean aprobados por Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procurad, dice, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad y que no predica mentiras, que no habla tantas cosas, aleluya, vanas en un púlpito, que no solamente te da, como estábamos predicando,
que no solamente te da dulce, en vez de darte comida sana. Porque sabemos, hermano, que tanto dulce, como ahora dan en muchas iglesias, te dan puro dulce nomás, puro caramelo. ¿Qué quiere decir eso de ahí? En el ámbito espiritual, que te hablan puro de amor. Que Cristo te ama, no importa lo que tú hagas, Cristo te ama. Y no te dan la comida sólida, que es la palabra de Dios, que dice que si tú sigues en tu pecado, en tu delito, y mueres en delitos y pecados, tienes un lugar donde vas a ir, que es un lugar de tormento. No te predican eso, te predican de amor, que todo es amor. Te dan puro dulce. Y sabemos que el dulce, a la larga, mata, ¿verdad? Yo tengo un padre que tiene diabetes. Y ahorita está con una herida que no puede sanar y está con tratamientos. Por eso lo digo. Igual pasa en la iglesia. Cuando te dan puro dulce, el día que tú mueras, vas a ir a un infierno. Porque eso de ahí te va a matar. Porque el dulce permite que entre, aleluya, tanta azúcar en la sangre que comienza a matarte poco a poco. Gloria a Dios. Igual es el pecado. Cuando tú das dulce en la iglesia, puro dulce, que Cristo te ama, no importa lo que tú hagas, va entrando el pecado poco a poco y va matando a la iglesia, y va tumbando, y va muriendo la iglesia, porque entra la abominación, entra, aleluya, a corromperse la iglesia. Y muchas iglesias hay corrompidas en estos tiempos, hermano. Por eso es que tenemos que aprender a ser genuinos en cuanto a Dios cuando nos dé un ministerio. Un buen líder, aleluya. Punto B. El cristiano tiene que agradar a Dios. Para tú ser un cristiano genuino, un líder genuino, un pastor genuino, un profeta, un evangelista genuino, tienes que agradar a Dios. Porque si tú agradas al hombre, dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10, pues ¿qué busco ahora? Aleluya, ¿qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El líder genuino trata de agradar a Dios. Aunque el pueblo se moleste, aunque la iglesia se moleste, pero que no se moleste Dios contigo. Aleluya. Si se trata de hablar de pecado, habla de pecado. Si se trata de hablar, aleluya, de corrección, habla de corrección. Y si el pueblo se molesta, que se moleste con Dios, porque tú estás hablando de palabra de Dios. No es de tu carne, es palabra de Dios. Y es la palabra la que exhorta, la que consuela y la que edifica. Entonces, hermanos, el cristiano, vimos el segundo punto, tiene que ser genuino. El líder debe tener valor. Un líder tiene que tener valor. Valor para denunciar el pecado. Valor para hacer las cosas, aleluya, buenas y apartarse de lo malo. Un líder no es temeroso a todo lo que el Señor le manda, sabiendo que confiamos en Él. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, dicen que vieron la tierra y Moisés mandó a 2 espías para que fueran y vieran la tierra prometida. Cuando ellos vinieron, de los 12, dice que 10 dieron mala noticia. Señor, Moisés, hay unos gigantes. Pero vieron 2 que dijeron, Dios nos ha prometido esa tierra. Y entonces, hermanos, Josué decidieron ir porque sabían que Dios estaba delante de ellos. No importaba los gigantes, no importaba lo que viera en ese lugar. Si Dios lo prometió, Dios cumpliría su palabra. Porque la palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, eso se hará. Entonces, hermanos, Gloria a Dios. el líder tiene que tener valor. Dice el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos.
Dice, Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mire hacia atrás. El cristiano tiene que tener valor para seguir adelante. Si ya pusiste la mano en el arado, no retrocedas. Hoy, hermanos, me gozo en el Señor, porque a pesar, yo le he pasado, hermano Pastor Jesús, Santo, yo le he pasado. A veces he llegado con mi esposa a la iglesia y no había nadie en la iglesia, y a mi esposa le predicaba solo. Y yo le pasaba estos momentos que usted está pasando. Y yo le animo a seguir adelante, porque el cristiano, el líder, tiene que tener valor para seguir adelante. A pesar de los desalientos, a pesar de los desánimos, hay que seguir adelante, porque hemos puesto la mano en el arado y no miramos atrás. Amén. Gloria sea al Señor. Lo que pasa es que el cristiano de hoy comete esta falta que está en el versículo 8 de Josué. Que muchas veces, hermanos, miramos a los gigantes y decimos, no, ya no puedo, y quieren retroceder atrás por temor. Pero hoy tomamos lo que dice Josué 1:9. Aleluya, mira que te mando, te dice el Señor, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Amén. Cuarto punto. El líder tiene que ser un ejemplo. Un líder, como ejemplo, tiene que cumplir todo lo que dice o habla. Eso produce confianza, tanto en los jóvenes como en toda la iglesia y todo su entorno. Un líder tiene que ser un ejemplo. Yo le doy gracias a Dios por este ejemplo que nuestro hermano Santos tiene, ¿no? A pesar de que no viene nadie, él abre la iglesia y está llorando. ¿Sabe que tal día y tal día hay cultos? Y él abre la iglesia y está acá. Ese es, hermano, ese es un líder que da un ejemplo. Que a pesar de que de repente algunos hermanos no vienen, pero él está acá abriendo la iglesia y cumple con lo que está establecido, que los días de culto. Y ese es dar ejemplo hacia la congregación, hacia la grey. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Dice Filipenses 3:17, hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Decía, aleluya, Pablo, ¿no? Decía, sé ejemplo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo, dice en otro versículo. Sé ejemplo de mí como yo de Cristo. Entonces, hermanos, aprendamos nosotros a ser ejemplo. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando un líder, ¿cuántos líderes podrán decir lo que decía Pablo? ¿Cuántos de los líderes podrán decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo? Hasta el momento no he escuchado a ningún líder que pueda decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Porque hay muchos líderes, aleluya, que no son un ejemplo en la iglesia, o a veces son ejemplos en la iglesia, pero son un desorden en su hogar, en su vida diaria, en su entorno, en su trabajo. Y a veces hay que corregir eso, hermanos. Amén. Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Punto 5. El líder tiene que tener conocimiento. Un líder tiene que ser un conocedor de las Escrituras, ya que en estos tiempos muchas doctrinas falsas se están levantando, hermanos. La Biblia dice que si aún un ángel viene y te hable otra palabra que no está escrita como es en este libro, sea anatema. Entonces, para no ser engañado, un líder tiene que saber la palabra de Dios. Un líder tiene que conocer, hermanos, tanto esta palabra como también tiene que conocer otras cosas para poder desechar, hermanos,
lo que vienen los ataques. Hermanos, cuando una vez yo estuve hablando con una secta, que no voy a decir nombre, y solamente me hablaba que de esta profeta y que de esto, yo me puse a estudiar sobre su secta, no para debatir, sino para saber qué raíces tenía. Y comencé a estudiar la teología, y entré a estudiar lo que era, aleluya, de dónde provenía, aleluya, el catolicismo, el adventista, el mormón, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, y comencé a estudiar todo eso para poder estar preparados, para poder estar preparados a cualquier eventualidad que alguien pueda hacer una pregunta. Por eso es que el cristiano tiene que estar preparado, tiene que leer siempre para poder estar preparado. Cuando un testigo de Jehová viene y pregunta algo, uno tiene que estar preparado. Me encontré en el trabajo a un joven que estaba siguiendo el budismo y me venía con cuantas cosas y comencé a estudiar en la teología, comencé a estudiar el budismo, qué es el budismo, de dónde proviene. Y aquel joven me decía, mira, nosotros no comemos carne, solamente somos vegetarianos. Y cuando comencé a estudiar, me di cuenta que su gran líder, el Buda Dalai Lama, se murió ingestado comiendo cerdo. Y le digo, pues si tu líder comía cerdo, ¿por qué usted no come carne? No, es que se quedó con la duda. Dijo, voy a investigar. Se da cuenta que a veces nosotros debemos estudiar para defender el Evangelio de Jesucristo. Porque muchos están engañando. Comencé a estudiar a la diosa madre y comencé a investigar sobre eso. Hermanos, y aquellos tienen su creencia que nosotros como cristianos, nuestra religión no sirve, solamente la de ellos, y tienen que ir hasta el mismo Jerusalén para bautizarse y recién ser hijo de Dios. Una mentira tan grande que la palabra de Dios misma lo desengaña, porque la palabra de Dios dice, si creyeres, aleluya, serás salvo tú y toda tu casa, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Un buen líder tiene que tener conocimiento. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Efesos un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Apolos, un gran hombre, un erudito de la palabra de Dios. Aquel hombre era sabio en las Escrituras, poderoso en palabra. No en cualquier palabra, en la palabra de Dios. Y enseñaba y daba, aleluya, el alimento espiritual a muchas personas. Sexto, el líder tiene que ser comunicativo. Un líder tiene que ser abierto con el grupo o con la congregación o con los hermanos que están liderando. Tiene que ser expresativo. Si algo está pasando, tiene que comunicar. Si algo está pasando con esa persona, tiene que hablar. El líder tiene que saber comunicarse con el pueblo. Si hay algo que está pasando con él, hermanos, esto me está pasando, no tiene que tener, hermano, vergüenza de decirlo, porque somos un solo cuerpo en Cristo y la Biblia dice que cuando un solo cuerpo se duele, todo se duele con él. Si a mí me duele la uña, yo sé que me golpeo, todo mi cuerpo me va a doler. Así es el líder. El Dios tiene que saber. Si está pasando algo con él, tiene que comunicar. ¿Sabe qué, hermano? Necesito oración porque esto está pasando. Y si alguna hermana tiene esto, está para escucharlo también. Amén. Esa es la de un buen líder. Dice la palabra de Dios, aleluya, en Nehemías 2:17. Si alguien puede buscarlo, Nehemías 2:17, y puede dar lectura por ahí. Dios. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Les dije, pues vosotros veéis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas contaminadas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Sigo. Amén. Ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que, hermanos, Nehemías
aquel hombre comunicó al pueblo que edificaran los muros de Jerusalén. Hermanos, el pueblo estaba a la deriva y nadie se comunicaba nada, que cuando venían ataques ellos estaban a la dispensación de otros pueblos para que puedan atacarlos y matar al pueblo judío o al pueblo de Israel. Y aquel hombre comunicó al pueblo y dijo: levantemos muros para que sea nuestra fortaleza. Hermanos, cuando usted se sienta, llevándolo eso de ahí al tiempo de hoy, cuando usted se sienta que tiene ataque, diga al pueblo: oremos, levantemos murallas, levantemos muros de, aleluya, de fuego, porque hay ataques del enemigo en la iglesia. Y comunique, siempre sea expresativo y sea comunicativo con el pueblo, y trabajemos juntos en la obra de Dios. Séptimo y último, el líder tiene que inspirar a otros. Muchos líderes pueden empujar, demandar y gritar al grupo para seguir adelante. Muchos líderes pueden decir: mira, haz esto, lo otro, y dar órdenes. Pero ese no es la de un buen líder. Un buen líder inspira a otros, va con ellos, trabaja con ellos. Un líder no empuja a la congregación a que sigan adelante. El líder va adelante y dice: vamos a todos. Va liderando, va guiando al pueblo. Hermanos, muchas veces un pastor me dijo: hermanos, no se trata de la iglesia de empujar o de orar o de estar jalando a los hermanos para que vengan. El que es de Cristo va a venir solo. Porque muchas veces empujamos a unos y nos estamos despreocupando de los que sí quieren trabajar. El buen líder trabaja con los que quieren trabajar y Dios se encargará del resto, hermanos. Dice Ezequiel capítulo 3, versículos 17 y 18. A ver quién lo busca por ahí, por favor, el último texto bíblico. Muchos líderes pueden empujar y demandar y gritar al grupo, pero el líder nato alienta a otros para hacer algo en la obra de Dios. Un líder inspirado inspira a otros. Muchas veces ocurre que un líder ha pasado tanto tiempo tratando de trabajar con los que no quieren trabajar y se han olvidado de los que sí quieren trabajar. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 y 18. Palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Amén. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal. Bendito sea el nombre del Señor. Camino, bendito sea el nombre de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dice: si tú como líder, hermanos, no le dices al que está haciendo mal: mira, endereza tus caminos, hermanos, su sangre el día que muera se demandará de nosotros. Porque para eso está el líder. El líder está para exhortar, consolar y edificar en una iglesia. Si tú no exhortas, ay no, porque ¿qué dirán? Estás actuando mal. Si tú no corriges en la iglesia, yo sé que muchas veces en la iglesia hay dos palabras que parecen similares, pero son de diferentes cosas, diferentes significados. Porque cuando tú corriges o exhortas a alguien, no le va a parecer bien. ¿Y qué es lo que van a decir? No, el hermano se cree santo y me está juzgando. No confundamos exhortación con acusación. Son dos palabras diferentes, aparentemente iguales, pero son diferentes. Exhortación es que yo te digo: mira,
hermanita, estás andando mal, estás yendo a la fiesta, deja esas cosas. Porque si no, Cristo va a venir pronto y será un ay de ti. Lo estás exhortando, le estás diciendo las consecuencias que va a pasar cuando Cristo venga. Ahora viene, lo estás exhortando, ahora viene la consolación. Mira, hermanita, si Cristo, si tú te reconcilias con el Señor, deja tus malos caminos, Dios te va a perdonar. Ahí viene la consolación, la edificación. Ahí viene la edificación cuando tú le dices, mira, de aquí Dios va a comenzar a usarte, Dios va a comenzar a levantarte, Dios va a comenzar a darte dones espirituales, vas a ser un vaso de repente en la casa de Dios, porque así quiere Dios levantarte, como aquellos predicadores, como aquellas hermanas que ponen las manos y sanan a los enfermos. Así quiere levantarte Dios, lo estás edificando a esa persona. Pero muchos pastores, muchos líderes, he visto hasta hoy que solamente exhortan y no consuelan ni edifican al pueblo. Exhortan y hermanos, y el pueblo se va triste, porque dicen, y todavía piensan y dicen, no, ese hermano solamente ha venido a juzgarnos. Porque cuando tú exhortas solamente, y exhortas suena como juzgar. Pero la diferencia de juzgar con la exhortación es que cuando tú juzgas, estás condenando a alguien. Cuando tú vas a un juzgado es para que el juez te dé una sentencia, ¿verdad? Ese es juzgar. Yo te juzgo y sé que mañana te vas al infierno. Y eso te estoy juzgando. Pero cuando yo te exhorto es cuando digo, mi hermanita, deja lo que estás haciendo porque Cristo te ama. Te estás exhortando. No estás condenando ni juzgando a nadie. Esa es la gran diferencia. ¿Amén? Entonces, hermanos, aprendamos a ser buenos líderes, aprendamos a dar tiempo a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a repetir los pasos nada más. Primer punto, el líder debe hacer sacrificios. Segundo punto, el líder debe ser genuino. Tercer punto, el líder debe tener valor. Cuarto, el líder tiene que ser ejemplo. Quinto, el líder tiene que tener conocimiento. Sexto, el líder tiene que ser comunicativo. Y séptimo, el líder tiene que inspirar a otros. Amén. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios poderoso, en esta hermosa noche yo te doy gracias. Gracias, Señor, por esta palabra en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Señor, hoy te doy gracias por este culto de esta noche maravillosa, Señor. Gracias por permitirme traer tu palabra. Señor, te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, a nuestro hermano pastor santo, Señor, Padre Santo, y a los que no han podido venir en esta noche, te pido que ahí donde están, en el lugar donde están, los bendigas y le dé palabra de aliento, palabra de ánimo, a que sigan esforzándose cada día más en el lugar donde se encuentran, Señor. Protege sus familias, sus hogares, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.